ajonjolí de todos los moles. Este viernes 1 de agosto se cumple el plazo de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos en materia de aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado sobre los distintos trabajos y avances que hay en las mesas bilaterales que existen México-Estados Unidos. Específicamente habló que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, así como el secretario de Economía, han estado en comunicación. Menciona que el secretario de Relaciones Exteriores ha tenido 3 llamadas con el secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos y que se espera que pueda llegar a un acuerdo. Una vez teniendo información al respecto, será comunicado al pueblo de México. También mencionó que la labor de las y los mexicanos es fundamental para los Estados Unidos y que a su vez existen otros planes para poder fortalecer la economía nacional, como es el Plan México. Vamos a escucharlo. Fue un equipo la semana pasada, estuvo allá. El secretario Ebrard está en contacto permanente con tanto el secretario de Comercio como el secretario de Tratados Comerciales, USTR se llama en inglés. El secretario de Relaciones Exteriores ha hablado ya 3 veces con el secretario Rubio y estamos trabajando en distintos temas. Yo espero, por supuesto, y tenemos además esa información. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, estamos esperando de aquí al viernes, para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Tenemos nuestro gabinete económico, en el que participan el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Agricultura, la secretaria de Energía, SOE, el secretario del Trabajo, y hablamos sobre los temas relacionados con el impacto de los aranceles en México y las alternativas que estamos dando con el Plan México y algunas otras opciones. También se habló de la economía en nuestro país hasta mañana en Palacio Nacional. ¿Por qué? Se habló particularmente de la política que ha seguido el Banco de México. El Banco de México sirve para mantener la estabilidad de la moneda, buscar que los precios no aumenten de manera súbita o de manera abrupta y también ayuda a vigilar el sistema financiero en nuestro país. Bueno, con los gobiernos de la transformación se ha logrado derribar varios mitos que incluso venían de algunos dirigentes, de algunos gobernadores que ha tenido el Banco de México. Resulta que en periodos de gobierno neoliberal se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo, aumentaba la inflación. Y este discurso, esta narrativa, venía incluso de gobernantes del Banco de México. Recuerdo que cuando Guillermo Ortiz Mayagoita fue gobernador del Banco de México, hablaba particularmente de esto, de no aumentar el salario mínimo porque si no aumentaban las multas de tránsito, aumentaba la inflación y los precios iban a tirar por la borda y la gente no le iba a alcanzar para comprar absolutamente nada. Bien, ese mito se vino abajo con los gobiernos de la transformación y particularmente esta mañana la presidenta reconoció la política que ha seguido el Banco de México en reducir las tasas de interés, porque al reducir las tasas de interés, los bancos, la banca comercial, también mantiene unas tasas estables. Esto permite que más gente pueda acceder a un préstamo que le ayude a mejorar el negocio que ya tiene o a iniciar un nuevo negocio. La presidenta reconoció la política que ha seguido el Banco de México, que ha ayudado al desarrollo del país y también a mantener una economía estable. Así lo comentó. Estamos de acuerdo en que haya autonomía del Banco de México. Es una posición que hemos mantenido. Hay bancos centrales, como la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, cuyo objetivo no solamente es la inflación relacionada con las tasas de interés, sino el empleo. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia de Estados Unidos. La Fed tiene una misión que va más allá del control de la inflación. Entonces, es un tema que vale la pena discutir.
si el Banco de México debe nada más dedicarse a ese tema en particular o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía. Incluso lo he hablado con los banqueros en algunas de las reuniones que he tenido oportunidad de estar. Segundo, el banco ha tenido ahora una buena política en términos de la reducción de las tasas de interés. Y se ha demostrado además, fíjense, lo que era las máximas, las axiomas del neoliberalismo, que decían que si aumentaban los ingresos, si aumentaba el salario, iba a haber inflación. Falso. Ha aumentado a más del doble y se ha contenido la inflación. Segundo, que miren todo lo que está pasando internacionalmente y que el peso debería estar en 25 y está hoy en 18.50. Que las tasas de interés, si bajan las tasas de interés, inflación de inmediato. Pues no, se han roto muchos paradigmas. Y nuevamente llega un recalentado de ese guión donde tienen seguramente una carpeta de todas las fake news y de vez en cuando vuelven a sacar una y otra vez las mismas. Pues nuevamente se habla sobre el cierre de fábricas automotrices, lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum desmiente, pues menciona que no hay planes de cerrar estas fábricas y es importante también señalar que la fábrica más grande del mundo que tiene Ford, por ejemplo, se encuentra en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también incluso menciona que en los reportes que han tenido con los CEOs y directivos de las fábricas automotrices, mencionan que las plantas más productivas las tienen en nuestro país. Las fake news vienen por esta amenaza de aranceles que tiene Donald Trump sobre nuestro país. No es la primera vez que Donald Trump amenaza con imponer aranceles. Ha hablado del tema de los aranceles en más de 6 ocasiones en la Casa Blanca. Los ha anunciado, los ha reiterado, los ha relacionado con el tema de el crimen organizado, los ha relacionado con el tema del jitomate, los ha relacionado con el tema del agua. Alguien estornuda en Estados Unidos y Donald Trump dice arancel. Y una de las cosas que busca Donald Trump es que la industria automotriz de empresas estadounidenses sean exclusivamente en Estados Unidos. Y de ahí es que viene que algunos comentócratas, con sus fuentes privilegiadas que vienen de su imaginación, están diciendo: ya las empresas automotrices están diciendo que se van de México. Ahora sí se van de México. Bueno, vienen con ese cuento desde que Donald Trump inició su segundo mandato en la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Están con el cuento de ya ahora sí van a cerrar sus cortinas en México y se van a mudar a Estados Unidos. La presidenta dice: no hay información, no se ha tomado ninguna decisión de que alguna planta automotriz baje la cortina en nuestro país. Y otro argumento que están tomando es que el día de ayer la OCDE sacó resultados sobre la calidad de las y los trabajadores del mundo y reconoce a México en el segundo lugar de menos productividad que existe en el mundo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que habrá que ver cómo se evalúa este estudio, pues es importante reconocer que ante el mundo las y los mexicanos tienen un papel importante por el trabajo que desempeñan, incluyendo en Estados Unidos. Y por otro lado, no sería la primera vez que una organización internacional como la OCDE dé datos sesgados para fines políticos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta. Depende cómo se mida la productividad. Recientemente que he estado en contacto con las automotrices por el tema de los aranceles, hasta ahora no hay alguna decisión de cerrar alguna fábrica, en fin. En términos de los empleos, se mantienen los empleos, pero hablando con los CEOs, con los gerentes generales globales de estas empresas, me decía, por ejemplo, uno de ellos, que las plantas más productivas de todo el mundo las tienen en México, que no hay como los trabajadores mexicanos. Los trabajadores mexicanos y trabajadoras pues son de primera.
Del 1 de agosto al 3 de agosto se llevará a cabo en la Ciudad de México el Congreso Panamericano 2025, donde se reunirán distintos líderes de América Latina para conversar sobre los distintos planes que tienen respecto a migración, economía, medio ambiente, muchos otros temas más. El día de hoy la presidenta menciona que es importante que existan estos espacios de reflexión para que entendamos el momento histórico que estamos viviendo para la humanidad y que podamos tener planes de acción. También menciona el papel fundamental del humanismo mexicano, que además es un ejemplo importante en materia de políticas públicas que pueden tomar otras naciones. Se estarán reuniendo legisladores de izquierda, legisladores progresistas, y van a estar lanzando propuestas para afrontar la crisis que se está viviendo en esta parte del hemisferio, particularmente revisar cómo hacer propuestas que contrapongan los planes que tienen mandatarios como Donald Trump, como Bukele, como Noboa en Ecuador, como Javier Milei en Argentina, y se va a desarrollar en nuestro país. Hoy la presidenta habló de este encuentro desde Palacio Nacional. Es muy importante generar el debate nacional e internacional sobre las grandes alternativas de la humanidad. La situación que estamos viviendo pues es un momento especial y de grandes cambios en el mundo, y al mismo tiempo de reivindicación de proyectos basados en el humanismo. Entonces, que se conozca lo que es la Cuarta Transformación, los logros de la Cuarta Transformación, la visión, el pensamiento, qué le dio origen, de dónde venimos, los movimientos sociales, políticos que le dieron cuerpo y forma a la transformación, el protagonismo del pueblo de México en esta transformación. Pues es muy importante que se conozca. Yo estoy convencida que el movimiento de la Cuarta Transformación es quizá el movimiento más importante en el mundo, porque no es quizá las grandes ideologías que se dieron en algún momento en el mundo, sino nuestro pensamiento viene de la herencia cultural, tanto de los pueblos originarios como de la historia de México. Nuestra visión siempre va a ser el impulso del humanismo frente a la avaricia, frente al odio, frente a la discriminación.